Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que, créanme, está lleno de drama, de emoción y de esas cositas que tanto nos encantan de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que hizo vibrar a todos los fans de Erkenci, el reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, la pareja de ensueño. ¿Y saben qué? La reacción de Can Yaman aparentemente no pasó desapercibida. Así que prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto y cada mirada. Vamos a especular un poquito, a divertirnos y a desmenuzar todo lo que se sabe sobre este encuentro. Prepárense para el chismecito turco. Antes de que empecemos, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Así no se perderán nada de sus actores y series turcas favoritas. Ya saben, cada semana tenemos contenido fresco y actualizado. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Ahora sí, arranquemos. Todo comenzó con un simple rumor, una noticia que corrió como la pólvora entre los fans de Erkenci. Se decía que Can Yaman y Demet Özdemir, después de mucho tiempo, se encontrarían en un aeropuerto. Imagínense la locura. ¿Cómo reaccionarían? ¿Habría tensión? ¿Una sonrisa tímida? ¿Un abrazo? ¿O simplemente un saludo frío y distante? Las especulaciones inundaron las redes sociales. Y como buenos chismosos que somos, todos nos preguntamos qué pasó. ¿Cómo fue ese reencuentro? La historia de Can y Demet es para muchos una historia de amor que trascendió la pantalla. Durante la filmación de Erkenci, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo parecía indicar que algo más que una amistad existía entre ellos. Los rumores de romance inundaron los medios, las portadas de las revistas, y los corazones de los fans. Muchos soñábamos con que la historia de Sanem y Can, la de la serie, se repitiera en la vida real. Pero, como suele suceder, la vida es más compleja que una telenovela. Hubo momentos de tensión, rumores de distanciamiento y, finalmente, la separación. Los fans quedaron con el corazón roto. Y desde entonces cada encuentro, cada foto, cada mención entre ellos, se analiza con lupa. Así que el reencuentro en el aeropuerto era el evento perfecto para que los fans volviéramos a emocionarnos y a preguntarnos qué pasaría. ¿Realmente se habían reencontrado? ¿Cómo fue? ¿Tuvieron un intercambio de palabras? Las expectativas eran altísimas. Y entonces las fotos comenzaron a circular. Fotos capturadas no se sabe con exactitud por quién en el aeropuerto. Ahí estaban Can y Demet en el mismo lugar. La primera impresión fue sorpresa. No eran las típicas fotos planeadas para la prensa. Eran fotos espontáneas tomadas desde lejos con la naturalidad que tiene el mundo real. En las fotos se les ve en momentos diferentes, pero en el mismo entorno. No parece que estuvieran juntos directamente en ese momento, lo que da a entender que el encuentro fue casual. Lo que llama la atención es el lenguaje corporal de ambos. ¿Y qué es lo que pudimos observar? En el caso de Can Yaman, la primera impresión de muchos fue de sorpresa. En algunas fotos se le ve con una expresión que para algunos denotaba sorpresa, quizá un poco de incredulidad. Quizás no esperaba encontrársela allí. Sus cejas arqueadas y la ligera apertura de sus ojos parecían confirmar esta impresión. También hay fotos donde se le ve aparentemente un poco tenso, con una postura más cerrada. Su lenguaje corporal parecía reflejar una cierta cautela, como si estuviera evaluando la situación. Algunos interpretaron esto como una señal de incomodidad, otros como simple timidez. Es que, recordemos, Can Yaman es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal, y este tipo de encuentros, sin duda, pueden generarle cierta incertidumbre. Su mirada, en algunas de las imágenes, parecía buscar algo, ya sea a su alrededor o en dirección a Demet. Esa búsqueda, esa ligera duda en su expresión, generó aún más especulaciones entre los seguidores. Es importante recordar que las fotos pueden ser engañosas. Un simple gesto, una expresión facial, puede ser interpretada de mil maneras diferentes. Depende mucho del contexto y, por supuesto, de nuestras propias expectativas y deseos. La iluminación, el ángulo de la cámara y hasta el momento en que se toma la foto pueden alterar la percepción.
Sin embargo, el hecho de que varias fotos capturaran diferentes momentos de Khan con esa misma expresión, sugiere que la sorpresa y quizás la cautela fueron los sentimientos predominantes. Ahora, centrémonos en Demet. Demet en las fotos parece un poco más relajada. En algunas imágenes se le ve sonriendo, hablando con alguien, aparentemente despreocupada. Esto, claro, contrastó con la posible tensión de Khan. Su lenguaje corporal parecía abierto y receptivo. Su postura era relajada y su sonrisa genuina, lo que sugería que se sentía cómoda en su entorno. En otras fotos se le ve caminando con seguridad, mirando a su alrededor con una expresión curiosa. No parecía estar afectada por la presencia de Khan. La fluidez de sus movimientos y la naturalidad de sus gestos indicaban que estaba en control de la situación, o al menos, no se sentía perturbada por ella. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Intercambiaron palabras? ¿Se saludaron? ¿Se abrazaron? Lamentablemente no hay información precisa sobre el encuentro. No hay vídeos que muestren la interacción entre ellos. Lo que tenemos son las fotos, las especulaciones y, por supuesto, las interpretaciones de los fans. Algunos creen que sí se saludaron, pero de forma breve y cordial. Otros que simplemente se ignoraron, alimentando rumores de rencor. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. La falta de información verídica es precisamente lo que alimenta la curiosidad y las especulaciones. La imaginación de los fans se desborda, creando escenarios románticos, tensos o indiferentes, dependiendo de sus deseos y expectativas. Lo que sí es seguro es que este reencuentro ha generado un revuelo enorme. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones. Los fans de Erkenzicus revivieron la nostalgia por la serie, recordando los momentos más románticos y divertidos de Sanem y Khan. Se compartieron escenas icónicas, frases memorables y se revivieron los sentimientos que la serie generó en su momento. Los hashtags relacionados con el reencuentro se volvieron tendencia, y las discusiones sobre el significado de las miradas y los gestos de ambos actores se multiplicaron. Además, hay que tomar en cuenta el contexto. Ambos son actores muy ocupados, con proyectos en diferentes lugares del mundo. Sus agendas son apretadas y por lo tanto, un encuentro casual en un aeropuerto es algo poco común, pero no imposible. Es importante considerar que por su profesión, están constantemente expuestos a viajes y encuentros inesperados. El hecho de que este encuentro ocurriera en un aeropuerto, un lugar público y transitorio, añade un elemento de casualidad y fugacidad al evento. Sin embargo, la expectación que generó este evento demuestra el impacto que tuvo Erkenzicus en el público y la huella que dejaron Can Yaman y Demet Özdemir en nuestros corazones. La serie, con su historia de amor, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre los protagonistas, la ambientación en Estambul y la banda sonora pegadiza, contribuyeron al éxito rotundo de Erkenzicus. Y es que, como ya mencionamos, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, todo eso hizo que los fans creyeran en un posible romance en la vida real. La conexión que transmitían en la pantalla era palpable, y muchos deseaban que esa magia se extendiera fuera del set de grabación. La intensidad de sus miradas, la forma en que se tocaban, y la naturalidad con la que se complementaban, alimentaron la fantasía de un amor que trascendiera la ficción. Y aunque las cosas no sucedieron como muchos esperaban, el cariño hacia ellos como pareja en la ficción sigue intacto. El recuerdo de Sanem y Khan perdura, y los fans siguen soñando con la posibilidad de un reencuentro, ya sea en la vida real o en una nueva producción. La nostalgia por la serie es palpable y cada mención o imagen de los actores despierta sentimientos de alegría y tristeza a partes iguales. El misterio sobre el reencuentro en el aeropuerto sigue abierto. ¿Fue un encuentro cordial? ¿O un momento incómodo? ¿Quedó algo pendiente entre ellos? Nunca lo sabremos con exactitud, a menos que alguno de los dos decida hablar sobre el tema, algo que parece poco probable, al menos públicamente. La privacidad es un tesoro para las celebridades, y suelen ser muy cuidadosos con la información que comparten sobre sus vidas personales. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es recordar el legado de Erkenzicus. Una serie que nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que nos hizo soñar. La serie, con sus giros inesperados y sus personajes complejos, nos enseñó sobre el amor, la amistad y la importancia de perseguir nuestros sueños.
Los fans recuerdan con cariño las escenas románticas, las situaciones cómicas y los momentos de drama que hicieron de Erkenci un fenómeno televisivo. Y para finalizar, es importante destacar que la vida de los famosos es muy diferente a la nuestra. Las redes sociales y los medios de comunicación siempre están pendientes de ellos. Cada movimiento, cada gesto, es analizado y juzgado. Es importante ser respetuosos con su privacidad y no caer en especulaciones que puedan afectar su vida personal. Debemos recordar que son seres humanos, con sus propias emociones y sentimientos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, el reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en el aeropuerto existió, aunque la interacción entre ellos no fue del todo clara. Las fotos son la prueba irrefutable de que se encontraron, pero la naturaleza de su interacción sigue siendo un misterio. Segundo, las fotos y las especulaciones generaron un revuelo enorme entre los fans de Erkenci. La serie sigue siendo un tema de conversación constante, y cualquier información relacionada con sus protagonistas despierta un gran interés. Tercero, el cariño y la nostalgia por la serie y por la pareja de Can y Demet siguen vigentes. El amor por Sanem y Can perdura, y los fans siguen soñando con la posibilidad de un reencuentro. Y cuarto, que el misterio sobre lo que realmente pasó en ese encuentro seguirá abierto. La falta de información precisa alimenta la curiosidad y las especulaciones, manteniendo viva la llama del interés por la serie y sus protagonistas. Además de los aspectos mencionados, hay otros detalles que vale la pena considerar al analizar este encuentro. *** La influencia de las redes sociales ***. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de la noticia y en la generación de especulaciones. Las fotos tomadas por alguien que se encontraba en el aeropuerto rápidamente se viralizaron en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans compartieron las imágenes, las analizaron y comentaron, alimentando el debate sobre lo que podría haber sucedido. Las redes sociales, con su inmediatez y alcance global, amplificaron el impacto del reencuentro y lo convirtieron en un fenómeno mediático. El papel de los medios de comunicación Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, también se hicieron eco de la noticia. Sitios web de noticias de celebridades, revistas del corazón y canales de televisión informaron sobre el reencuentro, agregando su propia interpretación y análisis. La cobertura mediática contribuyó a aumentar el interés del público y a mantener el tema en la conversación. La proyección de los fans Es importante reconocer que los fans, en muchos casos, proyectan sus propios deseos y expectativas en la historia de Can y Demet. La química que percibieron en la serie, el romance de Sanem y Can, y la idea de que su amor podría trascender la ficción, generaron en ellos la ilusión de un amor real. Por lo tanto, cualquier interacción entre los actores, especialmente un reencuentro, es interpretada a través del prisma de sus propios sueños y esperanzas. La importancia de la privacidad Si bien es natural que los fans se interesen en la vida de sus ídolos, es crucial respetar la privacidad de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público, y es importante no invadir su espacio ni especular sobre sus relaciones. El respeto a la privacidad es fundamental para mantener una relación sana y respetuosa entre los fans y sus ídolos. Posibles escenarios Aunque no podemos saber con certeza lo que sucedió en el aeropuerto, podemos considerar algunos posibles escenarios. Un encuentro cordial podrían haberse saludado brevemente, intercambiando algunas palabras de cortesía, y luego haber seguido cada uno su camino. Un encuentro distante podrían haberse ignorado, evitando cualquier contacto visual o verbal. Un encuentro tenso podrían haber experimentado cierta incomodidad o tensión, debido a los rumores sobre su relación y a la presión mediática. Un encuentro casual y breve podrían haberse cruzado, reconocidos, y haber intercambiado una sonrisa o un gesto sin detenerse a conversar. Cada uno de estos escenarios es posible, y la realidad podría ser una combinación de ellos. En definitiva, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en el aeropuerto es un evento que ha reavivado la pasión por Erkenci y ha generado un sinfín de especulaciones. Aunque la verdad sobre lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio, lo importante es recordar el legado de la serie y el impacto que tuvo en el público.
La historia de Sanemi Khan, con sus altibajos, sus romances y sus desafíos, sigue cautivando a los fans, y el reencuentro en el aeropuerto es un recordatorio de la magia que esta pareja transmitió en la pantalla. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco tanto como yo. Y por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció este encuentro, qué piensan que realmente sucedió y si a ustedes les gustaría que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a trabajar juntos en algún proyecto. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que existe la posibilidad de que algún día vuelvan a protagonizar una serie juntos? ¿O quizás una película? ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos interpretar? ¿Preferirían una comedia romántica, un drama, o algo completamente diferente? Y por último, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, emoción y giros inesperados.